Hello chicos, chicas, bienvenidos una vez más a otro de nuestros vídeos. Esta vez os voy a compartir aquí la pantalla con todos los resultados y los percentiles que obtuve en los simulacros con CTO. También os mostraré un poco las netas. Vais a ver, ya os hago spoiler de que he tenido una gran variedad de percentiles y de resultados. Pero bueno, al final del vídeo también os mostraré digamos, lo que CTO me estimó en cuanto al percentil con respecto al examen que hice este año del MIR 2023. Quédate para saber más. Bien, chicos, antes de continuar con el vídeo, me gustaría pediros un grandísimo favor. Ya sabéis que quien no llora no mama. Y es que me queda muy poco para conseguir partners de YouTube. Necesito llegar a 1000 suscriptores y a las 4000 horas de visualización. Realmente ya queda muy poquito para cumplir esos objetivos. Así que si al menos os pudierais suscribir, me estaríais haciendo muy feliz. Bueno, chicos, espero que se esté viendo bien la pantalla. Así. Vale. Vamos a empezar un poco por ver la visión general que tuve del resultado de, bueno, de los resultados de todos los simulacros, ¿vale? Lo podemos ver en esta gráfica, que seguramente el overlay me lo estará tapando, así que lo voy a desplazar. Vale, ya está. Vale, chicos, en esta gráfica podéis ver todos los resultados que obtuve en los simulacros. El primer simulacro que realicé tuve casi prácticamente un percentil 80. El azulito es el global, ¿vale? Y el verde es el resultado con respecto a lo que era mi grupo. Mi grupo, mi clase, la gente que estaba apuntada a mi sede, aquí en Zaragoza. Bueno, veis que el primer simulacro, empezando ya desde la primera vuelta, lo tuve de percentil 80. Pero ya sabéis que, a ver, los primeros simulacros obviamente no son muy representativos, no tienes ni idea, empiezas, digamos, a hacerlos un poco al tuntún. Bueno, para que veáis, tuve un percentil 80. Y bueno, de ahí sí que tuve una caída enorme. Sí que es verdad que en ese tiempo yo no estaba muy bien mentalmente. Tuve muchos problemas, sobre todo familiares. Está sonando algo en la calle. Tuve muchos problemas familiares, entonces tuve una caída enorme, pienso también, a ver, que a pesar de que no fuera muy representativo lo que se da en primera vuelta, el hecho ya de que no pudiera concentrarme bien, ya hizo que de por sí no pudiera responder bien a los simulacros, recuerdo que no los podía hacer bien, entonces, bueno, tuve una grandísima caída. Bueno, en ese tiempo incluso tuve que mudarme muy rápidamente. La verdad es que no tuve una primera vuelta perfecta. Esto ya os lo voy adelantando. Tuve muchos problemas familiares y bueno, el caso es que, como veis, en el simulacro 2 y el 3 tuve unos resultados directamente por debajo de lo que me hubiera gustado. Ya a partir de que me mudé, y que ya estuve más tranquila, podía concentrarme mejor, pude dejar atrás varios problemas. Empecé, digamos, a concentrarme bastante mejor, a remontar un poco, como veis, en el percentil 4 o 5, ya podéis ver que fui, digamos, encabezando un poco más, metiendo un poco más de cabeza, sobre todo en los simulacros, aunque no, en primera vuelta no estudié demasiado, el hecho ya de intentar sacar las preguntas por ensayando las técnicas de exámenes y tal, ya de por sí eso ya te puede empezar a dar netas, aunque no tengas ni pajolera idea de lo que te están preguntando. Vale, continuando con los resultados. Visteis o podéis ver que después ya empecé, digamos, como a remontar un poco, por así decir. Es decir, después de esa caída que tuve por los problemas familiares, ya poco a poco, digamos que me encaucé un poco en el camino. Iba trabajando la primera vuelta, sobre todo haciendo bastantes resúmenes. Ya os contaré un poco más, pero sobre todo era resumir, utilizar los resúmenes de Mirmedic para intentar tener el material ya preparado para siguientes vueltas. Y de memorizar poco, no memorizaba apenas, no me daba tiempo tampoco. Entonces, bueno, en el simulacro 8 tuve una pequeña caída que caí hasta el percentil 50, 40. eh, pero bueno, luego lo remonté y a partir de, si mal no recuerdo, del simulacro 9-10, me parece que era, creo que empezamos segunda vuelta, creo, no estoy muy segura. El caso es que recuerdo que en esta segunda vuelta no quería mirar los percentiles
porque pensé que estaba alrededor de percentil 30, 40, es decir, que llevaba arrastrando los percentiles del inicio que tenía. Entonces, bueno, yo recuerdo que no quería enviar los percentiles, pero efectivamente la verdad es que estaba teniendo bastante buenos resultados, es decir, percentil 60, 60 y pico, casi 70. El simulacro 14 que me salió de percentil 80, pero bueno, os recuerdo que esto era segunda vuelta, es decir, aún los resultados no eran del todo significativos, por así decir, porque aún estábamos dando, no habíamos visto todas las asignaturas, estábamos en modo memorizar, pero faltaba muchísimo por ver aún. Entonces, bueno, digamos que esa segunda vuelta en cuanto a resultados me iba bien, pero obviamente había un gran porcentaje de preguntas que igual las respondía por técnica de examen o al azar. Luego podéis ver que tuve como un bajonazo, es decir, pasé de percentil 80 a percentil 40, es decir, ya veis que aquí varía un montón todo. Y no significa que vayas bien o vayas mal, sino que significa que hay una gran variabilidad y ya está, hay que aceptarlo, nunca vas a estar en el mismo percentil siempre. Ya veis, yo empecé con un percentil 80 que no tiene nada de representación porque no, no tenía ni idea. Bueno, el caso es que continuando un poco la gráfica, los siguientes simulacros más o menos los sacaba de entre percentil, esto siempre fijándome en el global. En el global, pues lo sacaba de percentil 60, bajaba al 50, al 40 y pico, hasta que llega la tercera vuelta, más o menos alrededor de simulacro 20, 21, si mal no recuerdo, que la academia ya nos avisa de por sí que la dificultad va a aumentar. Lo recuerdo perfectamente que nos lo dijeron. Y ahí, como veis, ya empiezo a tener bastantes bajones, subidas, bajadas, pero me mantengo en el percentil 50, ¿vale? Y bueno, los últimos simulacros antes del examen MIR, básicamente, como veis, percentil 50, bajé también hasta percentil 30, luego subí un poquito percentil 35, y luego el último simulacro, el simulacro 29, lo saqué de percentil 70. ¿Por qué tuve tantas variaciones? Yo pienso que fue todo mental. Yo noté que cuando iba desmotivada o sin ganas o enfadada a un simulacro, me salía mal. Pero cuando iba contenta, tranquila y bueno, con ganas de hacer el simulacro, me salía bien. El último simulacro yo iba contenta porque no sé por qué veía el MIR que ya estaba cerca, que ya iba a terminar todo. Dije, vale, voy a intentar hacerlo lo más tranquila y lo más contenta posible y me afectó positivamente. Sin embargo, por ejemplo, en el simulacro 23, este lo recuerdo muy bien, ese día estaba enfadada, no recuerdo por qué, pero de por sí ya fui al examen de mala gana. Y ya veis, saqué como un percentil 20 y pico, uno de los más bajos que tuve. Y en el percentil de grupo fui percentil 12 o algo así. Es decir, ya veis que he tenido una gran variación. Yo lo achaco, obviamente, a la dificultad, sobre todo del último tramo de la preparación, pero también a mi estado de ánimo, que eso a mí me afectaba mucho. También me pasaba que a veces estaba haciendo un simulacro y veía preguntas súper rebuscadas y me enfadaba y ya era como que no quería continuar el simulacro y eso también me afectaba obviamente el resultado del simulacro. Entonces, controlar eso también era crucial para mí para tener buenos resultados. Pero bueno, veamos un poco la tendencia. Esta era como la tendencia en cuanto a netas. Espero que se esté viendo bien, sí. Vale, pues esta gráfica representa la tendencia en cuanto a netas. Al final mi global de netas promedio fue de 76,45. En el anterior, como os dije, era un global de percentil 50. Pero bueno, ya veis, fui poco a poco subiendo, sobre todo al principio la preparación y luego como que me estanqué, iba subiendo, bajando, subiendo, bajando. Pocas veces subí de las 100 netas. De hecho, en el simulacro 18, 19 apenas subí
apenas pude tocar, digamos, ese tramo, en el simulacro 26 y bueno, y luego en el último simulacro en el que me motivé, que luego os enseñaré exactamente cuántas netas fueron, pero ya veis, bueno, y el simulacro 14 que fue en el que obtuve percentil 80, ahí saqué como 110 netas, bueno. Pero ya veis que al final la cosa es que veáis una tendencia ascendente. Es cierto que varían mucho los percentiles, que varían mucho las netas, pero la cosa es que no os veáis estancados en un punto. Como veis, la gráfica es ascendente y eso es una buena señal, aunque no sean netas muy muy altas, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Pero ya veis, es que imaginaos en el simulacro 23 en el que me fue mal, pues porque recuerdo que estaba enfadada de por sí ese día, pues saqué unas netas de 68, es decir, algo que no era habitual, siendo que estaba sacando bastante más netas. Bueno, vamos a ver qué más. Bueno, este es un resumen de las netas. Voy a mover el overlay porque seguro que lo está tapando. Vale, ya está. Este es un resumen de las netas que tuve, los aciertos y demás, durante la preparación. El primer simulacro que lo saqué de percentil 80, como os dije, tuve 58 netas. Luego tuve esa época tan mala. Bueno, bajé netas, 42, 36, pero os repito que la primera vuelta no es nada representativa. Sacad las netas que saquéis. Es que en esa primera vuelta no. Digamos que los simulacros sirven un poco para que os hagáis con ellos, para aprender de forma pasiva nuevos conceptos, pero no para evaluaros. Bueno, es que realmente no hay que considerar el simulacro como una herramienta de evaluación. De por sí es una herramienta de estudio. Luego en el simulacro 14, que recuerdo que tuve con un percentil 80, 109 netas. Y bueno, y así hasta el final. Esta sería como la evolución de mis netas, ¿vale? Desglosadas. El último simulacro, como os dije, tuve percentil, a ver que lo mire, pues un percentil alrededor del 70, 72 y tuve 113 netas. Imaginaos, llevaba bastante que no sacaba netas muy muy altas. De hecho, solo saqué 100. En el simulacro 26 saqué 102 netas, pero de ahí he tenido 77, 96, 64, es decir, ha sido muy variable. Os dejo esto también por si os sirve. La verdad es que a mí esta gráfica no me dice mucho. Bueno, por si queréis ver el simulacro 1, estas fueron las netas que tuve, 58 con estos percentiles. Este es el simulacro 2. ¿Habéis visto qué caída más picuda? Así que, bueno, pues eso, que no os rayéis si tenéis malos resultados en la primera vuelta. Es que no vale la pena, porque yo, ya veis, he tenido un buen resultado, luego de repente caigo, es que no tiene mucho sentido. Simulacro 3, ¿vale? Percentil 15. No sé por qué durante la preparación solía tener menos percentil en el percentil de grupo en comparación con el global. Bueno, me imagino que es por el tamaño de la muestra, ¿vale? Pero bueno, así para que veáis un poco, simulacro 4, simulacro 5, el 6. Aquí a partir del 6, que ya fue cuando ya estaba en mi casa, estaba más tranquila, que eso es muy importante también, que tengáis tranquilidad, que no haya nadie molestándoos, que no tengáis problemas, que es muy fácil decirlo, pero es que si ya tienes algún tipo de problema que te desconcentra, la verdad es que la preparación pues se obstaculiza un poco más, ¿no? Que se puede sacar luego buen resultado y remontar, por supuesto. A mí porque me pilló en primera vuelta, pero me llega a pillar en siguientes vueltas, pues bueno, no sé qué me hubiera pasado, pero yo creo que siempre se puede remontar, semanas malas hay, días malos hay para todos, a menos que seáis unos robots. Bueno, simulacro 6, ya empecé a sacar percentiles, 51, 41, simulacro 7, bueno, ya fui remontando un poco, 8, bueno, hay una pequeña caída en el 9, percentiles 60, ¿vale? Os enseño un poco por si queréis ver la relación de percentiles con netas, ¿vale? A partir de simulacro 12, creo que esto ya era segunda vuelta, como os comenté. Simulacro 13. En el 14, que uff, como me encantaba ver estos verdes. Pues percentil 80.
A ver, hasta incluso en segunda vuelta los percentiles tampoco son representativos. Ya os digo que lo ideal es que vayáis viendo un poco la tendencia, que sea una tendencia ascendente en cuanto a netas, en cuanto a resultados, aunque sea muy poco a poco o aunque hayan caídas, pero es que es completamente normal, ¿vale? Esto es el simulacro 17, 18, el 19 que lo saqué también bastante bien, con 100 netas, simulacro 20, es el 20, ¿vale? Que mirad el bajón de 70, pues a percentil 50 y en el grupo de percentil 40. Volví a percentil 40, percentil 29. A partir de aquí ya empezaba la tercera vuelta y que aumentaba también la dificultad de los exámenes. Simulacro 23, imaginaos, percentil 14 en el del grupo, percentil 25 en el total, con 64 netas. Vale, este es el simulacro 24. Y a partir de aquí ya empiezan como los últimos. Tuve percentil 40 en el 25, con 77 netas. Simulacro 26, percentil 52. Esto parecía una montaña rusa. Bueno, el simulacro 27 pasé del 52 al 32. Simulacro 28, simulacro 29, que fue el último. 113 netas, percentil 71, percentil 58. Algo que también no os he comentado es que la confianza hace mucho, mucho, mucho en todo esto. Y ante los últimos simulacros, puede ser que veas que te desmotivas bastante si sacas malos resultados debido a la dificultad. Yo lo que recuerdo que también hice fue hacer simulacros bueno, hacerme un simulacro de Promir, de estos que hacían mega simulacros para todo el mundo, porque sabía que así podía igual ganar un poco de confianza en mí misma. Pues recuerdo que antes de hacerme el último simulacro de CTO me lo hice, me salió bastante bien y creo que fue eso lo que también me ayudó a cambiar un poco el chip, a volver a estar, digamos, encaminada con el proceso, porque claro, es normal que te desmotives si ves malos resultados. En cambio, los simulacros de Promir, por lo que tengo entendido y por lo que dijo otra youtuber que es Inés Rodrigo, que también siempre nos ayuda en todo muchísimo, gracias Inés. Bueno, por lo que dijo ella, eran como simulacros muy, muy parecidos al examen MIR. Entonces, efectivamente, yo probé a realizar el mega simulacro de Promir. Era una dificultad bastante más asequible que los simulacros de CTO. Entonces, lo saqué con un buen resultado. No sé si fue con 110 y algo de neta, 115 o algo así. El caso es que me ayudó, digamos, a recuperar la confianza que había perdido durante los últimos simulacros. Y bueno, creo que también fue por eso, por lo que fui al último simulacro de CTO con más confianza, con más alegría y demás. Entonces aquí podéis ver el resultado. Bueno, y ya habiendo hecho el examen MIR, ¿qué percentil obtuve según CTO? Pues obtuve un percentil entre 68 con mi baremo académico y 67 sin el baremo. Esto habiendo introducido 9.796 personas sus exámenes, es decir, es algo aproximado porque no es nada oficial, pero para que veáis que al final, si yo tenía un promedio de percentil global 50 en el examen MIR, obtuve estos percentiles. Y sobre las netas que obtuve en el examen fue 125,33. Es decir, mi mejor examen en CTO fue de 113 netas, pues en el examen de oficial obtuve más de 10 netas de diferencia. Pero bueno, siendo que mi media de netas era en global, en promedio, era de 76,45. Es decir, si este era mi global promedio en el examen, obtuve más de... obtuve como más de 40. Más de 40, 75, más. Pues eso, obtuve como más de 40 netas de diferencia con respecto al promedio, claro. Y nada, chicos, espero que este vídeo os haya ayudado un poco. Recordad también que si no queréis ver los percentiles, estáis en vuestro derecho. Yo estuve unas temporadas sin verlos, sobre todo los últimos simulacros, tapé los percentiles quitando el último simulacro que sí que sabía que me había ido bien por el tema de las netas.
Entonces, si vosotros creéis que os van a desmotivar, quitaos los percentiles y fijaos únicamente en las netas, en cómo vais, aunque bueno, a veces eso tampoco es tan representativo porque puede ser que sea un examen de muy alta dificultad y obviamente no sea tan representativo. Pero bueno, nada chicos, espero que os haya ayudado este vídeo. Nos vemos.